Hola, bienvenidos a una nueva cápsula Salud en Movimiento. Mi nombre es Dr. Luis Vergara, médico especialista en medicina interna y medicina del deporte de la red Salud UC Christus y jefe del programa de medicina deportiva de la Universidad Católica. Hoy vamos a hablar de un problema que es muy prevalente, que es la sarcopenia, y se relaciona mucho lo que es la sarcodinamia, es decir, la pérdida de masa muscular que también lleva como consecuencia la pérdida de la fuerza. Y vamos a ver que la pérdida de fuerza va mucho más allá de prevenir o disminuir la actividad que nosotros hacemos, sino que también se relaciona a muchas enfermedades crónicas. Para partir vamos a hablar un poco qué es lo que es la sarcopenia. Como hablábamos inicialmente en la introducción, la sarcopenia es la pérdida de masa muscular que se relaciona por lo mismo con la pérdida de fuerza muscular, que muchos especialistas llaman sarcodinamia. Es un problema muy prevalente, la prevalencia exacta es muy variable porque depende de qué tipo de definiciones vamos a utilizar, en qué lugar del mundo se hizo el estudio. Se estima más o menos que la prevalencia de sarcopenia en adultos mayores es aproximadamente de un 20%, aunque en Chile se estima que puede ser de un 35%, incluso hasta un 40%, y puede aumentar la prevalencia mucho más en adultos mayores institucionalizados, en algún centro de adulto mayor, o pacientes hospitalizados, en que puede ser mucho mayor, 60%, incluso hasta el 80%. Por eso es un problema muy frecuente y puede generar muchas consecuencias, como por ejemplo caídas y con ellos mayor número de fracturas de cadera y con ello todas las complicaciones que genera una fractura de cadera. Por otra parte, sabemos que todos nosotros vamos perdiendo masa muscular a medida que vamos envejeciendo. Se sabe que uno puede perder entre un 3, 5 hasta un 8% anual, o sea, al año de masa muscular después de los 30 a 40 años. Por eso es importante partir con los ejercicios de fuerza de manera precoz, ojalá de niños, adolescentes, jóvenes, partamos lo más precoz posible para ir disminuyendo esta pérdida de masa y de fuerza muscular. Por otra parte, esto de pérdida de fuerza va mucho más allá de salud, va mucho más allá de estética, sino que también impacta directamente la calidad de vida. Por eso es importante considerar el ejercicio de fuerza como algo fundamental y vital para que mantengamos nuestra calidad de vida, sobre todo cuando vamos envejeciendo y cuando seamos adultos mayores. ¿Cómo se produce esta pérdida de fuerza? Sabemos que vamos perdiendo fuerza y masa muscular a lo largo de la vida, pero realmente hasta hace mucho tiempo no sabíamos cuáles eran los mecanismos. Se sabe que a medida que vamos envejeciendo, la probabilidad de tener mayor inflamación es mayor. ¿Por qué hay más inflamación en nuestro cuerpo? Primero, porque hay más probabilidad de tener enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión arterial, que va generando mayor inflamación de todo el cuerpo. También podemos ir aumentando la acumulación de grasa, sobre todo la grasa abdominal, que genera inflamación, y todo eso va evitando que el músculo vaya fabricando proteínas. Por otra parte, sabemos que hay muchos medicamentos que se utilizan para estas enfermedades crónicas, por ejemplo los corticoides, hay algunos medicamentos que se utilizan para modular la inflamación, por ejemplo, que van a alterar la fabricación de proteínas por parte del músculo, ¿ya? Entonces ahí sería una causa inducida por medicamentos. También la resistencia anabólica. ¿Qué es la resistencia anabólica? Es la dificultad que tiene el músculo para fabricar proteínas, para aumentar masa muscular a medida que vamos aumentando con la edad. Es decir, si nosotros le damos una cantidad de proteínas al músculo, a medida que vamos envejeciendo vamos a necesitar más proteínas para generar el mismo efecto. Eso se llama una resistencia anabólica, una resistencia a la fabricación de proteínas. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos de nutrir mejor al músculo, darle más proteínas, darle todo lo que necesita de manera mucho más exigente a medida que vamos envejeciendo, porque nos cuesta mucho más fabricar proteínas. Y finalmente también genera una atrofia muscular. Se sabe también que la estimulación del sistema nervioso al músculo, ustedes recuerden que el músculo para poder actuar necesita una neurona que la active. Esa conexión entre la neurona y el músculo se va haciendo menos eficiente con el paso de los años, siempre que no lo entrenemos, que no estemos activando estas neuronas. Por eso es importante entrenar fuerza, porque no solamente aumenta la fuerza muscular y la masa muscular, sino que también hace más eficiente todo el sistema nervioso que va a activar y va a controlar los movimientos que nosotros hacemos con nuestros músculos. Ahora, ¿por qué hay tanta relación entre fuerza y salud? Se sabe, por ejemplo, que el ejercicio de fuerza, la masa muscular, se vincula mucho a enfermedades crónicas. Recordemos que uno de los órganos más grandes que tenemos en nuestro cuerpo es el músculo. Todas las células de nuestro cuerpo, el corazón, el hígado, el riñón, la piel, todos los tejidos necesitan energía y esa energía lo aporta la glucosa. El músculo es uno de los órganos más grandes que tenemos, nos cubre prácticamente todo el cuerpo y a medida que nosotros vayamos haciendo ejercicio de fuerza, ese músculo, ese tejido
vamos a estar entrenando a que capte glucosa independiente de insulina, que esa captación sea cada vez más eficiente, y como el músculo es un órgano tan grande, vamos a generar un impacto muy alto en la captación de glucosa. Y recordemos que un paciente con resistencia a la insulina o con diabetes, el problema está justamente en la captación. Hay una resistencia a la acción de la insulina, y nosotros con el ejercicio vamos entrenando esta captación. Por eso el ejercicio y el ejercicio de fuerza es tan importante en pacientes diabéticos, porque estamos entrenando esa captación de glucosa. Por otra parte, sabemos que la pérdida de fuerza, la pérdida de masa muscular puede aumentar el riesgo de morir, o sea, aumenta mortalidad la pérdida de fuerza y de masa muscular. O visto de otra manera, veámoslo en positivo, si nosotros entrenamos fuerza, vamos a disminuir la probabilidad de morir de muchas causas de enfermedades crónicas, disminuye la mortalidad cardiovascular en un 20 a 30%, lo cual es muy importante. Por eso, si queremos ser saludables, no tener a lo mejor alguna consecuencia de la enfermedad crónica, aumentar nuestra mortalidad, hagamos ejercicio, nos vamos a tener mucho más saludable y vamos a tener una mejor calidad de vida. También se sabe que todos los beneficios van mucho más allá de lo físico. No solamente vamos a bajar el porcentaje de grasa, no solamente vamos a disminuir el riesgo de ser diabético, sino que también nos va a ayudar mucho en nuestra salud mental. Se sabe que los ejercicios de fuerza mejora el estado de bienestar mental, disminuye el riesgo de depresión, de trastornos ansiosos, de trastornos de pánico, de angustia. Entonces el ejercicio es vital. Recordemos que cuando nosotros aumentamos o hacemos ejercicio de fuerza muscular, se liberan sustancias a la sangre llamadas mioquinas. Una de ellas es un factor derivado del cerebro, que se llama un factor de crecimiento, que es el BDNF en su sigla en inglés, que ese factor que se libera de la sangre va a actuar directamente al cerebro y nutre, estimula y favorece toda la conexión neuronal y disminuye el riesgo de tener enfermedades psiquiátricas como la depresión o los trastornos de angustia. Por eso el mejor antidepresivo que hay es el ejercicio. Y mientras nosotros tengamos más masa muscular, entrenemos la fuerza, más mediadores protectores, estos antidepresivos naturales vamos a tener en la sangre y mejor salud mental vamos a tener. Por eso ejercicio de fuerza es vital para tener una buena salud mental. ¿Cómo evaluamos? ¿Cómo evaluamos si tenemos no sarcopenia o sarcodinamia? ¿Cómo evaluamos qué tanta fuerza tenemos? Nosotros podemos ir a un kinesiólogo o un entrenador para que nos evalúe de manera exacta, pero hay test súper simples que ustedes lo pueden hacer en su casa. Es tan simple como buscar una silla, sentarse con las manos aquí en los pechos y tratar de pararse sin apoyo. Si ustedes son capaces de hacer 5 o 6 flexiones, o sea, pararse en 10-12 segundos, significa que estamos dentro del rango normal. Si estamos con menos de eso, estamos en riesgo. Si nosotros somos incapaces de pararnos, mucha gente es incapaz de pararse en una silla sin apoyo, ya nos está indicando que estamos en un grado de avance de sarcopenia. Por eso, si vemos inestabilidad de la marcha, que nos cuesta pararnos, tenemos que pedir ayuda, tenemos que empezar a entrenar, tenemos que tratar de evitar seguir perdiendo masa muscular, porque eso se puede ver reflejado no solamente en mayores enfermedades, sino que también mayor riesgo de mortalidad, que lo cual es muy importante. ¿Cuáles son las recomendaciones? Primero, tratar de, desde niños, incentivar el ejercicio. Mientras más precoz nosotros comencemos, menos pérdida de esa masa muscular vamos a tener. Vamos a partir de un basal con mayor masa muscular, por lo tanto, a medida que vayamos perdiendo, cuando seamos más viejos, vamos a estar en un basal más alto. Entonces, vamos a evitar que esa pérdida sea significativa, pero es muy importante que los niños se motiven, motivar a nuestros niños a que hagan ejercicio desde pequeños. Por otra parte, siempre hacer ejercicio de fuerza, y para hacer ejercicio de fuerza no es necesario ir a un gimnasio, basta con tener algunas botellas de plástico, llenarlas con agua, llenarlas con arena, hacer utilizar por ejemplo bolsas de arroz o algo que pese en la casa y utilizar esos ejercicios en brazos, en piernas, hacer sentadillas, por ejemplo, este mismo ejercicio de sentarnos en una silla y pararnos sin apoyo, hacer unas 8 o 10 repeticiones por día, ya van a estar estimulando nuestros cuádriceps y nuestro músculo de las piernas. Entonces, hagamos ejercicio en nuestras casas, no es necesario tener mucho dinero o ir a un gimnasio o pagarle a un entrenador para poder hacer ejercicio en nuestra casa. Si tenemos la posibilidad de tener algún profesional que nos asesore, mucho mejor, pero no por eso no lo vamos a hacer de manera regular. También recordar que tenemos que tener una vida activa, salgamos a las plazas, salgamos a caminar los fines de semana, tratemos de movernos. El movernos ya es un beneficio para nuestra salud, y aunque sean 15 minutos, media hora, una hora al día, tratemos de hacer actividad física y de movernos. Y finalmente, todo esto tiene que ir de la mano y complementado con una buena nutrición. Recordar que las proteínas son muy interesantes y muy importantes en este caso, pero también otros nutrientes, los hidratos de carbono, con una cantidad necesaria, ni mucho ni poco, lo que el cuerpo necesita. Para eso los nutricionistas nos pueden ayudar, sus médicos de cabecera, los médicos del deporte nos pueden ayudar para recomendarles qué tipo de nutrición es la más adecuada, qué tipo de ejercicio de manera mucho más personalizada.
Y así terminamos esta nueva cápsula Salud en Movimiento. Espero que les haya gustado. Los invito a seguirme en mis redes sociales, Dr. Luis Vergara en Instagram y drluisvergara.com en mi página web. También lo invito a mi consulta en la Clínica San Carlos de Apoquindo y también telemedicina para todos mis pacientes de regiones. Así que lo invito a la nueva cápsula.